político El Pueblo al Poder presenta los principios que guían el pensamiento de nuestra organización. Estos son: 1. Constitución moderna y actualizada, que beneficia al pueblo, hecho por el pueblo y sus organizaciones, para que nunca más los delincuentes lleguen a ningún nivel del poder. 2. Organización política formada por los trabajadores y profesionales e industriales, que se identifiquen con el pueblo y sus organizaciones, sin que se enriquezcan por un partido político. 3. Una educación, salud y justicia de calidad, al alcance de todos los peruanos. 4. Determinar y revisar el desmembramiento de nuestro territorio, destacando la propiedad de los pueblos originarios. 5. Mejorar la economía a través de fuentes de trabajo, destacando la industrialización de esas fuentes para mejorar los sueldos y salarios. 6. Preparar al pueblo y organizaciones para que conozcan sus deberes y derechos. 7. Establecer centros de almacenamiento de alimentación y forraje para los animales de las zonas de friaje. 8. Modernizar la agricultura con nuevas técnicas para mejorar la producción de alimentos de pan llevar. 9. Establecer centros de almacenamiento de ropaje para personas que viven en zonas de baja temperatura. 10. Reconocer los centros mineros que no perjudiquen a la población en sus diferentes etapas, que reconozcan efectivamente el desarrollo de los pueblos donde ejercen y reconocer los lugares estratégicos. 11. Agua y luz administrada por el Estado. 12. Presupuesto equitativo para salud, educación, trabajo y justicia. Estos son los principios básicos de nuestro partido político El Pueblo al Poder, que lo pone en consideración a la población, el Comité Central. Buenas tardes, les habla el magíster Claudio García, presidente del movimiento político El Pueblo al Poder, para seguir analizando algunos aspectos que interesan a muchos peruanos. En primer lugar, hay que leer el primer libro del Génesis. En el Génesis aparece un pasaje donde los hombres comienzan a construir sus casas, pero además se puede observar a través de la lectura cómo estos hombres pretenden llegar para alcanzar y coger a Dios, porque querían ser igual que Él. Sucede, dice este pasaje, que comenzaron a construir bien alto la torre que le llaman la Torre de Babel. Cuando está en altura considerable, Dios dice que estos no son de mi confianza, y lo que hace, le hace que hablen diferentes idiomas, y como no se entendieron, entonces cada uno se fue por su lado a diferentes pueblos. Entonces aquí encontramos un aspecto que se llama rebelión. Se habían rebelado contra el poder de Dios,
habían conspirado tratando de construir un edificio bien alto para cansar y eliminar a Dios. Pero Dios Todopoderoso les hace hablar diferentes idiomas y ahí dejan de construir esa torre. Eso es lo que nos narra el Génesis, que como ustedes saben, este Génesis fue escrito por Moisés. Bueno, esto es lo que nosotros hemos estado tratando la semana pasada. Hemos tratado sobre la soberbia, sobre la conspiración y sobre la rebelión. ¿Cómo es que sucede esto? Ya decía, el Perú está envuelto en grandes problemas en estos momentos. Dentro de poco va a suceder una reunión mundial. Esta reunión mundial van a estar acá en Lima tratando temas que importan, digamos, a todas las poblaciones. Así debe ser. Pero no es la primera vez que sucede este tipo de reunión AP. No es la primera vez. El periodo pasado también hubo estas reuniones y no pasó nada. Lo que sucede es que en el Perú no hay unión. Hay dos grandes bandos. El primero más pequeño que el otro. Estos bandos quieren hacer ver al mundo, sobre todo a estas personas que están llegando, que en el Perú no tenemos democracia. Eso es lo que pretenden hacer ver. Porque en la democracia se respeta el voto del pueblo. Por eso es que no hay unión. El grupo que va a paralizar el 13, 14 y 15 piensan que esta reunión mundial que se va a realizar en el mundo o acá en el Perú no va a ser para el pueblo, sino va a ser para los que están en el poder. Por eso es que se rebelan contra ellos. Y además no respetaron la votación del pueblo. El pueblo dijo que Castillo es el presidente. Entonces, de ese momento personifica a la nación. Sin embargo, el Poder Legislativo no respetó lo que dice la Constitución. La Constitución habla claramente que el presidente personifica a la nación y es el primer funcionario en el Perú. Entonces, si el Congreso desembarcó al presidente Castillo, que personifica a la nación, quiere decir que el Congreso se rebeló contra Castillo utilizando las armas de las Fuerzas Armadas, la Marina y el Ejército, porque esos señores están en el Congreso y ellos han sacado una ley, como sigo diciendo, que es la causa de todos nuestros males, la 31.355, que se sacó cuando estaba de presidente del Congreso Zapata, y colaboraban firmemente Chabra,
Montoya y Cueto. Entonces, cuando presentaron al Congreso, al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional lo aprobó, se estaba produciendo el gran golpe del Congreso. Y así encarcelaron a Castillo, porque si las Fuerzas Armadas hubieran sido fieles a Castillo, no se hubiera producido nada, porque simplemente estaba dando lectura a una proclama. Y eso, de oficio, tiene que reconocerlo el Poder Judicial, porque el Poder Judicial está en la obligación de hacer ver a las personas que se salen de la ley que están cometiendo delito. En realidad, no es Castillo el que produjo el golpe, el que quiso producir el golpe, sino es el Congreso. Y se veía desde el comienzo, porque cuando la OMPE dijo Castillo es el presidente y el Jurado Nacional de Elecciones lo confirmó, desde ese momento se pusieron a conspirar para desembarcarlo a Castillo. Y es que ese grupo de congresistas, las 6 listas, son fujimoristas. Y se habían comprometido seguramente con la hija de Fujimori, Keiko Fujimori, de hacerlo presidente. Pero fracasaron en su intento, porque ya decía en otras veces que Keiko Fujimori jamás va a ser presidente si es que no tiene votación. Ya tiene 3 caídas que nosotros hemos puesto, las 3 caídas de Fujimori a través de jaque mate. Eso decíamos, porque no tiene votación, no tiene buenos coordinadores, por eso jamás va a ser presidente. Tiene que cambiar de táctica y técnica para poder llegar. Es bien difícil que llegue. Todo el mundo sabe de que Keiko no puede ser presidente mientras no tenga votación. Ahora está ocupando prácticamente la presidencia el fujimorismo. Cuando el Congreso, que es fujimorista, produce el golpe, sacando a Castillo de la presidencia, impone a una señora que en verdad no está preparada para nada. Es un insulto que lo hayan puesto como presidente. Ahorita está preocupada en otras cosas, pero no en los problemas del pueblo. ¿Por qué? Porque no es el que guía la nave del Perú. El que está guiando lo que se llama la nave del Perú es el Congreso, y lo está haciendo equivocadamente. Ellos piensan que pueden gobernar como gobernó Fujimori. Fujimori como Montesinos gobernaron al terror. Se cogieron con los maestros para poder tener enemigos, porque la mayor parte de los maestros han sido maestros provincianos que lo han encarcelado, acusándolo de que son terroristas. Puro maestro están. Entonces, el Congreso equivocadamente está dando leyes que el pueblo no quiere,
y no será respetado lo que el pueblo había dicho en un referéndum, que vale la pena recordarle. Primeramente, eliminar la 26.300, que es la ley de participación ciudadana. ¿Cómo lo habrán hecho para eliminarlo? Porque la participación ciudadana es constitucionalidad, constitución o de la constitución. De ahí sale esa ley. Hasta Fujimori lo respetó. Incluso no le dio mucho valor a las firmas. Porque con Fujimori se tenía 20.000 firmas, 15.000 firmas. Último había con 25.000 firmas. Pero ahora han puesto 1 millón de firmas para hacer partidos. Y sin embargo, la mayor parte de los congresistas tienen partidos, ¿no? ¿Cómo habrán hecho para tener su partido si firmas no hay? Porque nadie, ningún ciudadano votarían por lo que están en el Congreso. Por esta razón, al pueblo no le interesa lo que hay lo que va a haber la próxima semana, una reunión Asia-Pacífico. No le interesa. Lo que le interesa es la democracia, que se respete su votación. Por eso cuando hay ciudadanos que hablan que en el Perú deben unirse y deben olvidarse de sus conflictos, están equivocados, porque nadie se puede olvidar del daño que le hacen. No puede haber unión si antes no hay reconciliación, y no puede haber reconciliación si no se vuelve a la normalidad lo que ocasionó la división. Y en estos momentos no hay unión, y es seguro que el pueblo no se va a unir por nada en el mundo con lo que están gobernando, porque ya saben que toda unión hay en el Congreso. Todos los fujimoristas que están ahí. Después el Tribunal Constitucional también pertenece a la gente del Congreso. La Junta Nacional de Justicia también pertenece al Congreso. La Defensoría del Pueblo también pertenece al Congreso. Entre ellos ayudan hasta el Poder Judicial. También pertenece al Congreso, pero intentan liberarse. La única forma para el Poder Judicial de liberarse del Congreso es haciendo justicia y soltando a Castillo, porque Castillo representa en estos momentos a la decisión del pueblo, personifica al pueblo y es el primer ciudadano, y los que han cometido golpe es el Congreso. Eso es lo que debe pensar el Poder Judicial. Por esta razón, esta reunión que hay Asia-Pacífico, a la gente no le interesa. No le interesa sencillamente porque sabe que no se va a favorecer. También se va a favorecer la CONFIEC. Se va a favorecer los bancos, ¿no? Y las grandes empresas. Pero el pueblo va a salir igual como el Congreso, como la AP que hubo cuando estuvo Kuczynski. No pasó nada. Piura sigue sin agua. Trujillo para en la delincuencia. Lima hay mucha delincuencia. Pero no es
como uno puede pensar, ¿no? Hay que tener presente que en el Perú hay 3 armas: la Marina, la aviación y el ejército. Y sería bueno que la policía también sea otra arma, porque si sigue así como está, es fácil de dominar a los que están en el poder legislativo y en el poder ejecutivo. Lo utilizan como sea, para el bien o para el mal. Como ven ustedes, ¿no? Fujimori gobernó con el terrorismo. Para él no era caso difícil. Volaban torres, asesinaban, ponían bombas. Eso lo hacían entre Fujimori y Montesinos. Y llamaban a todos terroristas. Hasta ahora quedó rezago de esas palabras, terrorismo. Y el periodismo lo defiende, ese término. Y ofende a la gente que no lo son. Incluso esos terroristas lo decían al presidente Castillo. Ahora se está gobernando también, pero antes quiero decirle, cuando se fue Fujimori, desapareció el terrorismo. ¿Qué cosa quiere decir? Quiere decir que ahí nació, porque se fue Fujimori y desapareció el terrorismo. Ahora hay un grupo social de congresistas, ¿no?, que es más completo que lo que era Fujimori, porque tiene a todas las instancias, hasta el Tribunal Constitucional. Y además tiene congresistas que han gobernado en su época lo que es Trujillo. Trujillo se volvió tierra de nadies, porque su gobernante había viajado por todo el mundo y había visto que la mayor parte de los gobiernos del mundo gobiernan bajo el temor, produciéndole temor al pueblo. Y eso es lo que está produciéndose ahora, que asaltan, que meten bombas, que ponen granadas. Eso es producido, es casi seguro que sean por una entidad organizada y que ganan sueldo. Por eso que nosotros no encontramos en las calles policías, lo tienen ocupado en otras cosas. El día que vengan todos los presidentes que dicen que van a venir, en Lima no va a pasar nada, en provincias tampoco, porque los que producían la violencia van a estar cuidando el orden. Eso quiere decir que los policías están siendo manejados, y eso está mal. Por eso deben independizar a la policía, para que sea una fuerza armada independiente que no tenga que ver con el poder civil. Eso es lo que se debe hacer, porque el pueblo necesita una policía que les cuide. El pueblo necesita una policía que esté constantemente atrapando a los que sí son delincuentes. Aquí en Lima la delincuencia eran carteristas, que arranchan los celulares. No hay otra forma de delincuencia. Pero desde que produjeron el golpe, sacándolo a Castillo,
comenzaron a ver este tipo de delincuencia. Solo había en Trujillo. Ahora se ha extendido. Quiere decir que hay alguien que está financiando, porque está haciéndose a nivel nacional para asustar al pueblo. Y eso está mal. Nosotros tenemos que exigir el cambio de poder. La señora debe irse y el Congreso también. Y van a ver cómo termina todo este desastre que hay en el país. Se compone. ¿Y quién va a hacerse cargo de esto? El que lo eligió el pueblo. Porque el pueblo es sabio. Sabe a quién lo elige. Los que son gente que viven de la mamadera del Estado, dice que un presidente debe estar bien preparado, ¿no? Que debe haber estudiado en la Universidad de Yale, en la Universidad de Oxford, o en las mejores universidades del mundo. Pero esos que han estudiado y vienen acá, salen a delinquir a lo grande. Se llevan grandes cantidades de dinero anualmente, 25.000 millones de soles se llevan de la caja del Perú. Y eso no se debe permitir. Para eso hay un poder judicial que de oficio debe actuar, investigar. No tiene necesidad de que se quejen. Por ejemplo, el golpe el golpe de Estado que produjo el Poder Legislativo es un delito. ¿Y por qué Castillo está preso si él no ha hecho nada? Porque ya estamos diciendo desde la semana pasada, Castillo dijo, el año que viene, o sea, cuando lo sacaron, va a haber cualquier cantidad de contratos para renovar. Y ese dinero va a servir para más escuelas, para más hospitales y para más universidades. Pero lo golpearon. ¿Y ahora quién está disfrutando? Todos los miembros del Congreso con ese contrato. Y lo que están arreglando en la reunión esta de AP, se van a favorecer solo ellos, no el pueblo. Por eso el pueblo debe estar en las calles para decir las verdades. No es que hay unión, tiene que enterarse el mundo, aunque el mundo sabe, pero en persona será mejor. Vayan con su letrero, alcen la voz, digan la situación del Perú. El Perú no vive en democracia. Tenemos gobernantes que es producto del golpe. Queremos que liberen al presidente elegido por el pueblo, porque esa es su voz. Lo dice el pueblo al poder. Ya verito. Partido político, el pueblo al poder. Ahora sí. Ahí termina, ¿no?